República Dominicana y Goretti Almería de Radio ECA de España. Tú puedes participar a través de YouTube y Facebook de ALER. ¿Qué horas son, mi corazón? Falta un minuto para el inicio de transmisión. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Mi corazón. Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según corresponda. Bienvenidos y bienvenidas a este webiradio de ALER, Educación, Radio y Pandemia. No en pocas reuniones en las que uno asiste le preguntan, ¿la radio educativa sigue teniendo vigencia en estos tiempos? Después de argumentar y contraargumentar, siempre queda un dejo de incredulidad mezclado con las dificultades que hoy tenemos para sostenerlas económica y organizativamente. Que si tiene vigencia, a la emergencia ocasionada por el COVID me remito. Y en casos de consecuencias humanas por los movimientos de la naturaleza como terremotos, inundaciones, coronavirus incluido, una radio y un par de pilas está siempre en todos los protocolos de cajones de primeros auxilios. Más aún con escuelas cerradas, ya aquello de una escuela en cada hogar es más que un eslogan, y con escuelas abiertas también. La radio sigue siendo el medio de comunicación que está más cerca de los descartados, de los excluidos, para acompañarlos, entretenerlos, informarlos, educarlos y acuerparlos en la defensa de sus derechos a la salud, educación y comunicación pública de calidad, en sus derechos a una vida digna. Educación, radio y respuesta a la realidad es inherente a la identidad de ALER. Por eso es que hoy, desde ALER, en coordinación con las instituciones que representan los panelistas que tendremos hoy, hemos pensado generar este espacio de compartir, de debate y de reflexión sobre la educación, la radio y la pandemia. Tendremos un panel de lujo por lo que son, por lo que hacen y lo que representan. Vamos a tener también la participación de todas y todos ustedes a través del chat para que vayan preparando sus planteamientos y sus preguntas a partir de la motivación que van a hacer nuestros panelistas. Tendremos también la sistematización y el acompañamiento de Cristina Cabral y bajo la coordinación general de María Cianci. Vamos a empezar con una primera ronda de presentación por parte de nuestros compañeros y compañeras. Esta primera ronda tiene que ver con qué cambios atraviesa la radio y la educación en el contexto de esta pandemia. Y para ello vamos a pedirle a Goretti Almeida, que es la subdirectora educativa de Radio ECA en España, en Gran Canaria, que nos comience compartiendo sus reflexiones. Adelante, Goretti, y bienvenida. Muchas gracias por estar. Bueno, esa pregunta que se lleva, verdaderamente a mí me viene a la cabeza una desafío. Así por
que efectivamente la radio es un gran potencial por la capilaridad, por la capacidad amplificadora que para llegar a todos y cada uno de los territorios. Y desde ese punto de vista tenemos que verlo como esa oportunidad, ese gran recurso al servicio de la sociedad, de personas que tienen pues esa posibilidad de escuchar, tú decías antes, a través de un transistor y unas pilas, poder acceder pues, a una democratización de enseñanza, cosa que lamentablemente pues, muchos carecen de recursos de competencia digital y de habilidad. Por otro lado, respecto a la parte de educación, estamos en un momento que hay paso a una formación online. Desde lo aprendido, porque en este periodo ciertamente, ya lo estaba escuchando a muchos de mis otros compañeros, estaban pasando del COVID inicial, nosotros ya estamos medio saliendo. Y desde esa experiencia les digo que hay mucho, se aprende mucho, se va muy rápido, nos equivocamos mucho. Y de todo eso tenemos que sacar pues aquellos tips. Hay mucho que redefinir. Esto nos ha servido finalmente como una gran oportunidad, una experiencia para estrategias encaminados hacia la formación online, hacia la digitalización. Se han visto marchas forzadas para dar respuesta de una manera inmediata. Y de todo ello, de toda esta experiencia, de todo este aprendizaje, tenemos cosas, compañeros y compañeras, que desechar. Tenemos cosas que redefinir. Tenemos cosas que enriquecer, porque también hay mucho que enriquecer. Y también tenemos cosas a mantener, cosas que teníamos hechas y que van a continuar a pesar de y la situación nos ha parado a todos y a todas. Nos ha parado. Y nos ha parado para aprovechar y definir y redefinir hacia dónde podemos ir. Así que respecto a esta pregunta de qué cambios atraviesa la radio y la educación, el cambio principal es como con esa parte de un buen uso, ese buen recurso didáctico que está y que facilita el llegar a muchas personas. Eso es fundamental. Porque no todas las personas, como anteriormente señalaba, disponen de esos recursos. Y con la radio sí. La radio está en todos y todas. Gracias. Gracias, Goretti. Gracias, Goretti. Y para Luis Sánchez. Luis Sánchez está en Venezuela y él es el director nacional del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Luis, ¿qué cambios atraviesa la radio y la educación en el contexto de la pandemia? Bueno, Gerardo, un saludo para todos los que nos acompañan en este Webiradio. Desde Venezuela, un placer poder compartir la experiencia. Yo creo que la pandemia sin duda ha sido una posibilidad para acercar aún más la radio a la educación y la educación a la radio. Nosotros desde el contexto venezolano hemos venido apostando por la educomunicación como un medio de poder llegar a todos nuestros radioescuchas. Pero ante la pandemia la radio se ha tenido que reinventar para acercarse, para atender y acompañar a las poblaciones más vulnerables, reconociendo en la radio un medio ágil, que es económico, que está presente en todos los hogares. Y retomo lo que usted decía también de que la radio es uno de los elementos esenciales en los protocolos de seguridad, y el rol que está llamada la radio en este momento es en acompañar, en educar, en informar. En el contexto venezolano, por un problema interno en el país con las cableras y con la señal abierta de televisión, pues la radio pasa a posicionarse como el medio privilegiado para acompañar y estar allí con todos los habitantes de este país, en cualquier rincón donde nos encontremos, desde la Guajira venezolana hasta los caños del Delta, desde la interculturalidad que nos acerca de poder acompañar a los hermanos de las diferentes etnias indígenas hasta los sectores rurales y urbanos del país. Desde allí, la apuesta que hemos hecho desde Venezuela en brindar
a la radio como una plataforma para todos los públicos, desde el más pequeño hasta el adulto, en el acompañamiento psicosocial, en animarles, en educarles, en seguir manteniendo una ventana abierta para que puedan exponer y presentar sus inquietudes, sus malestares, sus denuncias y también anunciar las cosas buenas que ante la pandemia vamos viviendo. Desde este marco, la radio está llamada, en el contexto venezolano, a ser una ventana, a ser un medio que informe, que eduque, que entretenga, que anime y que anuncia la esperanza ante tantas situaciones que nos aquejan y atravesamos en Venezuela. Por tu compartir. Vamos ahora entonces con esta misma pregunta. ¿Qué cambios atraviesa la radio y la educación en el contexto de la pandemia? Pero esta vez nos va a compartir desde República Dominicana, Radio Santa María, Elías Concepción, que es el coordinador pedagógico de las escuelas radiofónicas Santa María. Adelante, Elías. Saludos, Gerardo. Saludos también a todos los amigos que comparten con nosotros esta experiencia que estamos viviendo el día de hoy. Agradezco esta oportunidad de poder compartir con mis amigos. Saludos, Gerardo. Saludos también, amigos de toda Latinoamérica. En estos momentos compartimos esta experiencia que hemos estado viviendo en todo el mundo. Para todos nosotros, el hecho de llegar la pandemia significó algo muy fuerte. Ninguno estábamos preparados. En el mundo completo no estábamos preparados para lo que significaba la pandemia. Y esto, naturalmente, al tomarnos así, hizo que nosotros entonces tuviéramos la necesidad de incorporar y de reinventar nuestra radio, porque la radio nuestra, que hasta hace unos días había estado perdiendo mucho, porque la mayoría de los jóvenes, bueno, pues van a la web, buscan su música, preparan su música, y cada día la gente consumía menos radio. Pues la pandemia ha servido para que nosotros nos reposicionemos, ha servido para que el Ministerio de Educación también se acercara un poquito más a las escuelas radiofónicas Santa María y a Radio Santa María propiamente dicha, pero también ha sido un espacio en que desde la misma comisión que estuvo manejando o que ha estado manejando toda la pandemia desde el Palacio Nacional, nos tomara en cuenta para muchas actividades y muchas situaciones que se dieron. El Ministerio de Educación vio con buen ojo el hecho de que nosotros también le acompañáramos en los procesos que se fueron viviendo, a saber, de toda la República Dominicana, siendo que teníamos unas clases presenciales en los centros educativos a nivel nacional. Pues el ministerio entendió que nosotros podíamos dar la mano en la transmisión de los programas que tenía el ministerio para acompañar las escuelas, en las escuelas funcionales que hay en la República Dominicana. Y nosotros entonces, articulando lo que era el trabajo nuestro con el trabajo que hace el ministerio desde la radio educativa, que es propiamente la emisora del Ministerio de Educación, y las escuelas radiofónicas Santa María a través de Radio Santa María, pues logramos articular un trabajo interesante, y esto nos ha llevado a nosotros a consolidar lo que es el servicio que desde la radio podemos hacer para la educación en la República Dominicana. Todo esto ha significado mucho para nosotros, debido a que se nos cortó un poco tu audio.
Elías, creo que se ha cortado tu audio. Un material escrito, ahí estamos, ¿sí? Un material escrito y unos encuentros semanales. Entonces, perfecto. Como esos encuentros semanales tuvimos que suspenderlo porque la pandemia no nos lo permitía, la radio hizo su función. Y entonces, todo esto ha significado mucho. Incluso nos ha llevado a nosotros a reinventar lo que es el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de unos 49 años de servicio de la educación en la República Dominicana a distancia y radiofónica. Nos ha llevado entonces a reinventar todo lo que estamos haciendo y de hecho ya estamos pensando salir con herramientas nuevas, elementos nuevos que ayuden a la población a tener unos espacios educativos mucho más interesantes. Perfecto, Elías. Muchísimas gracias por compartir cómo están viviendo desde República Dominicana esta realidad. Y ahora bajamos un poco al continente, en el continente americano. Nos vamos a Paraguay, Radio Fe y Alegría. Elio Lescano Cañate es conductor y productor de programas y editor y presentador del noticiario encargado de las pasantías en Radio Fe y Alegría en el Paraguay. Elio, ¿ustedes qué cambios piensan, sienten que atraviesa la radio y la educación en el contexto de esta pandemia? Primero que nada, el placer del saludo para todos ustedes. Mucha expectativa de todos los sectores, de los alumnos en primer lugar, de los padres, de los docentes y también de nosotros aquí que generamos los programas de radio, las clases radiales a través de nuestra emisora y también de la red de radios educativas del Paraguay. Aquí hemos hecho inclusive también la modificación de nuestra grilla de programación para que podamos ubicar la difusión de las clases en los horarios respectivos y adecuados a que los estudiantes, padres y docentes puedan ir acompañando desde el aire las diferentes clases que presentamos. Ante la imposibilidad tecnológica, la rural y también más aún la conectividad, se ha decidido desde Fe y Alegría llevar adelante las clases por radio. Entonces, y como decíamos en un principio, crea toda una expectativa de todos los sectores involucrados en la educación. Tal es así que el propio Ministerio de Educación del Paraguay también asimila a través de la radio estatal, la radio gubernamental oficial, Radio Nacional del Paraguay, también emiten nuestras clases por radio. Estamos con una cobertura de 12 departamentos desde la estructura misma de nuestros centros educativos de Fe y Alegría, de los 17 departamentos que tienen la República del Paraguay. Llegamos en un contexto propio nuestro de Fe y Alegría a 20.000, lo que tenemos nosotros como posibilidad de puntear la cantidad de alcance que tenemos. Llegamos a más de 20.000 alumnos de nuestros centros educativos en todo el país. Hemos dicho que modificamos nuestra grilla de programación para dar espacio, pero eso no quiere decir que se hayan levantado programas, no, solamente hemos modificado la grilla de nuestra programación. Y bueno, nos fuimos en una reinvención en tiempo récord. En las clases ponemos énfasis en el fortalecimiento en forma transversalizada de lo propio paraguayo. No nos perdemos el eje del currículum, pero sí ponemos la música paraguaya, los elementos propios de la cultura paraguaya, hace que se fortalezca a través de cosas que eventualmente se pueden perder en el proceso de la educación presencial, y ponemos entonces a través de la magia de la comunicación de la radio, ponemos estos elementos. Una tarea integrada desde la distribución de las cartillas, porque los alumnos tienen una cartilla para seguir las clases que emitimos diariamente. Desde la distribución de las cartillas hasta la grabación de las clases es una cosa integrada. Entonces, profesores, maestros y también docentes viven en plenitud este momento excepcional. Muchas gracias, Elio, por tu compartir. Hemos terminado de presentaciones.
Este es un mensaje para las personas que están conectadas a través de las diferentes redes sociales. Vayan preparando sus preguntas y sus comentarios, porque más adelante van a tener la oportunidad para participar. Educación, radio y pandemia. De esta primera ronda de aspectos más generales, vamos a ir aterrizando un poquito más a cada una de las instituciones y cada una de las experiencias. Desde Radio ECA, Goretti Almeida. Goretti, ¿qué propuestas exige el contexto de la pandemia para el proceso de educación a distancia y educación virtual que Radio ECA está desarrollando? Creo que tengo problemas no sé si me escuchan bien. Ahora te escuchamos un poco mejor. Vas a tener un poquito de más tiempo. Sí. Se corta un poquito. ¿Sabes lo que creo? Debo ir a la cámara. Creo que pasa por la cámara y hace que no se escuche bien. Si no cámaras, no les importa. ¿Vale? Perfecto. Quita la cámara y te escuchamos. Ahora ya dirás. Bueno. Muy bien. Vale, pues sí, ahora te escucho mejor. Efectivamente, primero disculpas por estas inclemencias tecnológicas. Bueno, pues efectivamente, lo primero que hay que hacer es renovar el paradigma educativo. Tenemos que redefinir, tenemos que replantearnos un nuevo paradigma educativo enfocado en la integralidad. Ya no estamos hablando de una formación exclusiva presencial o exclusiva online o un pre-learning, que es la combinación. No, tenemos que hablar de una educación integral que recoja ambos aspectos, no como algo híbrido, porque lo híbrido implica dos espacios independientes, sino como un espacio único. Eso hablamos de integralidad. Estamos hablando de que tenemos que las tecnologías del empoderamiento y la participación. Estamos hablando de que tenemos que aliarnos con aquellas empresas tecnológicas punteras, como puede ser Google for Education, entre otros, o también el Microsoft. Tenemos que pensar y repensar también en nuevos modelos de acompañamiento a las personas, en un nuevo enfoque de tutorización desde esa perspectiva integral. Por supuesto, tenemos también que intentar cambiar el concepto de evaluación, que sin que pierda rigor, intentar fomentar, impulsar una evaluación continua y una evaluación finalista o sumativa basada en nuevos recursos tecnológicos. Estamos hablando del uso educativo de la tecnología. No tenemos que usar la tecnología por la tecnología. Hay que pensarlo desde un punto de vista educativo y para ello tenemos que partir de la necesidad de que las personas que vayan a nutrirse de esta formación tengan la competencia digital. Ese es el paso 1. Y ese paso nosotros, ¿cómo lo estamos abordando? Pues a través de webinars, a través de píldoras educativas en las que guiamos al alumnado a través de la plataforma. Pero no solo al alumnado. El otro agente principal implicado es el docente. Tenemos que formar a nuestros docentes en nuevos recursos tecnológicos. No es trasladar al aula presencial, dar el salto al digital. No, implica pues una mayor conexión y una nueva reformulación, porque no es lo mismo. Es otro tipo de personas a las que nos dirigimos o otro canal a través del que nos dirigimos y tiene que ser totalmente distinto para mantener la atención, para cumplir los principios pedagógicos de aprendizaje. También, y ahí tiro un poco más arriba, las políticas institucionales. Yo no sé qué pasa en sus países, pero aquí hay que invertir más en la educación a distancia. Tenemos que creer en la educación a distancia y los demás y las políticas tienen que creer en la educación a distancia. No es una educación de segundo nivel. Eso es importante y la pandemia nos ha puesto en ese lugar que teníamos que haber estado hace mucho tiempo, pero las políticas tienen que reforzarnos y darnos mayor visibilidad. Por supuesto, importante, nosotros nos dirigimos a personas adultas y por tanto hablamos de ese enfoque competencial con ejemplos de la vida cotidiana. No podemos perderlo, no podemos perderlo.
Y dentro de ese enfoque competencial está también el enfoque dirigido a esa competencia digital, porque al final el COVID, ¿qué ha hecho? Nos ha confinado a todos y todas en nuestras casas y hay muchas personas que no sabían hacer una compra online al supermercado. Muchas personas que no sabían usar un trámite bancario a través de la banca online o acudir al médico y pedir cita a través de este medio. Y no solo hablo de personas con cierta edad, hasta muchas personas jóvenes carecen de ese conocimiento. Es el momento de redefinir y repensar el concepto de educación a distancia y el uso que podemos darle a través, un compañero antes decía que la radio es un medio barato, efectivamente, porque es un efecto amplificador y no podemos perder eso. Tenemos que usar la radio, tenemos que usar la educación online para concienciar y sensibilizar a las personas, para llegar más lejos y llegar a todas y todos, pero para eso requiere un nuevo paradigma educativo. Yo antes escuchaba hablar del concepto educomunicación, por supuesto, totalmente de acuerdo, pero también tenemos que contemplar que el educando, el alumno, la alumna, tienen que ser los principales agentes activos de su propio proceso de aprendizaje y nosotros lo que tenemos que hacer es ser esos facilitadores que les acompañan durante todo ese proceso. Ahí está el acento y la fuerza en el aprendizaje, no en la enseñanza. Esa es principalmente la función básica y necesaria que tiene que tener pues este nuevo concepto de educación. No sé si me han escuchado, voy a poner la cámara al final, aunque sea para que me vean. Muchas gracias. Gracias, Goretti, te hemos escuchado muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones sobre educación a distancia y la virtualidad que está desarrollando ECA. Nos vamos ahora a Venezuela. IRFA Venezuela, Luis Sánchez. Luis, ¿qué innovaciones educomunicativas realiza IRFA Venezuela durante la pandemia? Bueno, Gerardo y a todos los compañeros, un reto importante que nos hemos atrevido a andar en este periodo de cuarentena en el contexto venezolano es que la radio tuvo que pensar cómo llevar el proceso educativo a los más pequeños de la casa. Y para eso, un primer paso que se dio en la red de radios de Fe y Alegría Venezuela fue buscar una estrategia para atender a los más de 100.000 estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría. Escuela en la radio. Es un programa educativo que tiene por finalidad acompañar a los niños, a los padres, representantes y a los mismos maestros como un programa de refuerzo escolar que se transmite en señal abierta todos los días, de lunes a viernes, y con repetición en la tarde a nivel nacional. Es importante decir que a esta estrategia educativa se han sumado radios aliadas que se han mostrado interesadas en poder acompañar el desarrollo de este programa a nivel nacional. Y desde esta plataforma educomunicativa, hoy en día estamos llegando a no solamente a los estudiantes de Fe y Alegría, sino una propuesta abierta a todo el sistema educativo venezolano, para acompañar desde preescolar hasta sexto grado como una propuesta orientada en fortalecer lo que son las competencias básicas de los niños, lo que es el área de lenguaje y comunicación, razonamiento lógico, formación en valores, y acompañar a los padres y representantes para brindarles herramientas de cómo ser docente desde la casa, porque un reto que ha supuesto la cuarentena es cómo el padre y representante acompaña al niño y a la niña desde la casa. Y desde allí, bueno, las orientaciones también desde los docentes, equipos de psicólogos para brindar herramientas claves. Otro paso importante que se ha impulsado desde la red nacional era cómo acompañar a todos los radioescuchas que a lo largo de estos 45 años han visto en Fe y Alegría una ventana y una posibilidad de estar informados. Y de allí, desde el inicio de la pandemia, lanzamos toda una serie de podcasts y materiales educomunicativos informativos para prevenir el COVID. Desde allí se actualiza permanentemente las campañas de prevención, de higiene para los sectores más vulnerables
donde no hay agua, donde la realidad les va golpeando día a día y que suponía en elaborar materiales radiofónicos de acuerdo a la realidad que venían viviendo. Se hizo un acompañamiento y una producción para escuela para padres, como durante el confinamiento los padres pudieran acompañar a los niños, a las niñas, que no se fueran a desesperar, que no se generara violencia dentro de las casas. Entonces, bueno, se ha pensado en ese acompañamiento de la escuela para padres. Un acompañamiento psicosocial permanente para ir atendiendo la realidad de cada una de las familias, el estrés que genera el estar encerrado, la emergencia sanitaria, la incertidumbre de no saber qué es lo que realmente está pasando, el estrés de las familias, en algunos casos por no tener los alimentos garantizados durante todo este tiempo de la cuarentena. Y no dejamos de menos lo que era el acompañamiento espiritual, los mensajes para promover la oración, el crecimiento personal en medio de la cuarentena social. Adicionalmente, nosotros, en el caso de Venezuela, la cuarentena se decretó a partir del 13 de marzo, 16 de marzo aproximadamente. Estábamos en lo que era la Semana Santa. Desde allí dimos una amplia atención a todo lo que los procesos de evangelización, las misas, acompañar a la iglesia venezolana en todo este proceso que era novedoso. Ya el Papa Francisco lo había dicho, bueno, tener que cerrar las iglesias, lo que suponía para el pueblo católico, cristiano, que está siempre presente, bendiciendo el agua, bendiciendo la luz, dando gracias a Dios. Y fue un proceso bien significativo el poder acompañar la Semana Santa desde todos los puntos de la red, desde el Guasdualito, la presencia activa desde Monseñor, y uno agradecer porque, bueno, hacían sacrificios para transmitir la misa todos los días, el rosario desde Barquisimeto. Entonces, ha sido una oferta amplia, no solo educativa, para lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace 45 años, sino una oferta que trascendía y buscaba atender desde el más pequeño hasta el más grande. En nuestra oferta educativa para adultos, abrimos una propuesta que se llamaba Sin Salón, y desde allí hemos también atendido con guías, con materiales, a través de redes sociales, todo el trabajo con nuestros jóvenes y adultos que hacen vida dentro del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por compartir cómo el IRFA Venezuela está respondiendo en este contexto venezolano. Y vámonos entonces a Radio Santa María con Elías Concepción. Elías, ¿cómo se acompaña el proceso educativo en contextos de desigualdades y exclusión profundizadas durante la pandemia? ¿Cómo están haciendo ustedes eso? Sí, siendo que la pandemia, como decía hace un instante, nos tomó de sorpresa porque no estábamos preparados para eso, pues nos obligó esto a tomar algunas medidas, algunas decisiones interesantes. Entonces, desde el inicio de la pandemia, nosotros, viendo que había grandes dificultades para que el estudiante nos siguiera normalmente, y que siguieran también los estudiantes de las escuelas ordinarias en la República Dominicana, bueno, pues nos propusimos hacer unas cartillas que llegaran a todos los estudiantes, pero que también los estudiantes de la escuela normal también pudieran tener acceso. Esa combinación del Ministerio de Educación con nosotros hizo posible que llegáramos a muchos rincones del país, porque estábamos transmitiendo todo lo que era lo relativo al Ministerio de Educación, que también preparó algunos programas, y nosotros preparamos primero esas cartillas y segundo, hicimos un acompañamiento a nuestros maestros para que hicieran uso de plataformas, para que hicieran uso de podcast, para que hicieran uso de herramientas que les permitieran acompañar a sus estudiantes, porque el estado de confinamiento nos llevaba a eso. Ahora bien, desde el inicio nosotros nos enfocamos en trabajar 3 áreas fundamentales de contenido. Una primera área era información sobre el virus y las medidas que dictaba el comité del COVID y desde el gobierno. Una campaña de responsabilidad ciudadana
en la que nosotros motivábamos sobre el distanciamiento social, sobre el uso de la mascarilla, la higiene y los valores relacionados para cuidar la salud propia de los demás. Y otro elemento fue un acompañamiento educativo en el que buscábamos entretenimiento y buscábamos que durante todo el confinamiento pues la gente encontrara un espacio en la radio en donde ventilar el tiempo que estaba en el confinamiento. Para ello, nosotros entonces hicimos unos tipos de programas que pudiera dar respuesta a la población en ese sentido. Lo primero fue que hicimos un spot de motivación alrededor de 30 segundos sobre valores relacionados con la responsabilidad de la ciudadanía ante la crisis. ¿Por qué? Porque principio y ahora mismo en la República Dominicana yo creo que probablemente haya que retroceder un poco, porque el estado de pandemia cae también en un momento en que la República Dominicana estaba sumido en unas elecciones municipales y unas elecciones a nivel presidencial y congresual. Y entonces el conglomeramiento, la gente en las caravanas y eso, trajo como consecuencia de que salieran muchos infectados y que la enfermedad se propagara mucho más rápido de como lo teníamos. Se establecieron elementos interesantes desde el comité del COVID, que iba enviando documentos, materiales, informaciones, para que la gente pudiera manejarse en ese sentido, y nosotros nos hicimos eco de todo eso. Entonces, preparamos un publicitario de motivación para que se vivieran los valores y que la gente pudiera también vivir el estado de confinamiento. Un segundo elemento fue la elaboración de microprogramas, que eran charlas de 1 o 3 minutos con 2 presentadores, en las que presentábamos algunos consejos para poner en práctica durante el confinamiento. Explicaciones sobre medidas tomadas por el gobierno, informaciones generales sobre el virus, sobre la desinfección, sobre la desinformación también, y una serie de cosas que se daban a lo largo del estado de pandemia. También, dentro del trabajo que hicimos, nosotros buscamos algunos micros de 1 minuto sobre programas para marcar la diferencia, programas de personas que hacen la diferencia. Entonces buscábamos esas personas que daban su testimonio para ver cómo vivir la pandemia ante la situación que vivían. Y qué hacer durante el estado de confinamiento, cómo entretenerse, cómo vivir, porque la verdad es que no es fácil. Entonces, ese fue el acompañamiento que hicimos a través de la radio y la parte educativa, con esa radio educativa, intercambio, que buscaba, primero, transmitir informaciones educativas y segundo, acompañar a la gente en el estado de confinamiento. Muchas gracias, Elías, por compartirnos este trabajo que han hecho desde Radio Santa María. Y precisamente pensando en esto de confinamiento, apoyo pedagógico, Elio Lescano Cañate desde Radio Feleira, Paraguay, ¿qué apoyo pedagógico ha ofrecido y ofrece la radio durante el confinamiento y el distancia por la pandemia? Primeramente, destacar el uso del idioma guaraní. Aunque estemos enseñando matemática, está omnipresente el rico y sonoro idioma guaraní. Estamos profundamente comprometidos y ponemos énfasis en visualizar la realidad de lo que está pasando en el Paraguay. Más que COVID-19, ¿qué pasa dentro del resguardo obligatorio ciudadano? Entonces, cuidado, responsabilidad y estar atento a lo que ocurre en el manejo administrativo. El énfasis está en visualizar cómo se administra la cosa pública. Reflexionamos y analizamos de manera permanente el manejo financiero nacional. Fuimos y somos una ventana para que se conozca las penurias y también las experiencias de solidaridad comunitaria fundamentalmente. Develar los pros y los contras del resguardo. Insistimos
en la responsabilidad ciudadana con cuñas educativas dentro de los programas, y la recomendación era y es recurrente respecto a la responsabilidad ciudadana. Respecto a los docentes, tenemos también un curso de formación de educadores por radio en Fe y Alegría con el apoyo del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos San Francisco Javier de la Compañía de Jesús. Entonces, esa carga de cómo reinventarse para que tenga más potencialidad, para que fortalezca lo educativo, también se fortalece en la formación de los educadores a través de la radio. El mismo sistema, tanto para los alumnos como para los docentes, es la formación permanente y constante, con la posibilidad de un ir y venir en este tiempo de comunicación a distancia. Y tenemos la resonancia y el eco de la gente que ve con muy buen gusto y con mucha simpatía este esfuerzo que se hace a pesar de las limitaciones en el campo informático. Como ya habíamos señalado anteriormente, la radio es una posibilidad inmensa y potencial para que pueda continuar la educación de los niños y nuestros adolescentes en el Paraguay, y también los docentes acompañados para que tenga más vigor y tenga profundidad y exactitud el servicio educativo que brindan a través de este sistema radial. Muchas gracias, Elio. Gracias por compartir esta experiencia que están teniendo ustedes desde el Paraguay. Ya habías terminado, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, bueno, estamos recordando a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos en el Webiradio Educación, Radio y Pandemia. Vayan preparando sus preguntas y sus comentarios a este panel de lujo. Es muy probable que la educación formal por radio tenga muchos padres en el continente, pero si hay una madre, es Radio ECA, y la tienen aquí en este foro. La decana en educación formal por radio en América Latina, Radio Santa María también. Y dos experiencias que vienen desde Fe y Alegría, Venezuela, y la particularidad de la educación bilingüe de Fe y Alegría en el Paraguay. Así que vayan preparando sus preguntas, porque este panel es de lujo, no solamente por las personas, sino por las instituciones que representan. Vamos a la tercera ronda. Después de esta ronda, vamos a pasar a la participación de ustedes. Vamos a ver desde las experiencias organizativas e institucionales de cada uno y cada una de ustedes, cómo se construye la esperanza en medio de esta realidad que nos ha asaltado con el COVID-19. Esta convergencia de radio y educación en el contexto de la pandemia, ¿cómo ven lo que sigue? ¿Hay motivos para esperanzarnos? ¿Habría una vacuna contra el desencanto? ¿Habría una vacuna para inocular a los enemigos de una educación de calidad como derecho para todos y todas? Goretti, ¿cómo lo ves tú? Quizá quita la cámara como hiciste quizá quita la cámara como hiciste en la cámara, efectivamente. Yo creo que el enfoque vacunador es fundamental. El enfoque vacunador es fundamental. Está claro que la esperanza es el abono que recoge o que hemos recogido a lo largo de este tiempo de la COVID. Nosotros que vamos por algunas fases por delante del desarrollo de esta pandemia, sí habría que señalar que desde nosotros la esperanza son las personas a las que nos dirigimos, de verdad.
son las personas. ¿Por qué? Porque le hemos dado voz, les hemos dado rostro y le hemos dado testimonio. ¿Qué hemos hecho? Pues fíjense, compañeros y compañeras, en ese momento inicial que tuvimos que quitar toda la parte presencial para abordarla desde la parte online, intentando acompañar a los más vulnerables, aquellas personas que no tenían pues herramientas, ¿qué hicimos? Pues los añadimos en grupos de trabajo. Llamamos por teléfono a algunos alumnos, a algunas personas participantes de proyectos y le pedimos, necesito que estés a nuestro lado para que nos cuentes qué necesitas, cómo podemos llegar a darte mejor respuesta. Para nosotros yo señalaría que ese ha sido nuestro éxito, pero ha sido ese, porque se han sentido participantes en la construcción de algo común, de una misión compartida. Y es tan enriquecedor el que ellos hayan formado parte para partir de sus propias necesidades en ese momento tan complicado que hemos vivido y que sé que están ustedes. Pero ahora que nosotros estamos saliendo, les digo que esa esperanza, toda esa confluencia de circunstancias ha abonado en un terreno nuevo y ya están empezando a salir brotes en el que muchas personas nos decían, wow, la modalidad que estás haciendo online es que me gusta, es que me facilita más la vida, es que me has enseñado a través de unas píldoras cómo moverme en el escenario de la plataforma y wow, tengo más tiempo para estudiar y para dedicarle a mi familia, a mi entorno. Yo diría que ese es el abono, ha sido esa construcción conjunta. Esa construcción conjunta entre todos y todas. Y luego las alianzas. Las alianzas han jugado un papel fundamental. Nosotros decimos siempre que la A última de ECA también es una A de alianza. Es una A de América, por supuesto, pero también es una A de alianzas. Esto es un momento de alianzas, un momento de reflexión conjunta. Eso ha sido fundamental. Hemos participado en diversos foros donde hemos puesto en común qué hemos estado haciendo cada uno, como estábamos haciendo en este momento. Es de verdad una excepcional oportunidad para escucharnos, para aprender unos de otros y sobre todo para ir de la mano para llegar más lejos. Porque estos encuentros son encuentros que fortalecen y consolidan las alianzas que somos muchos y muchas de nosotros. Y luego que esta situación es una oportunidad. Ante las crisis hay que buscar siempre el vaso medio lleno, no el medio vacío. Es verdad que cuesta, cansa y uno acaba agotado con toda esta situación, pero cierto es que es una oportunidad para impulsar, para crear algo nuevo, algo distinto que dé respuesta. Gracias. Gracias a ti, Goretti. Luis, desde Venezuela, ¿cómo ven este futuro de esperanza? ¿Cómo ven esta convergencia de radio y educación? ¿Hay vacuna en Venezuela? Bueno, Gerardo, tal como lo han venido compartiendo los compañeros Goretti, Helio, Elías, Venezuela también viene apostando porque la esperanza tiene que ayudarnos a superar todo lo de la pandemia y toda la realidad país que se viene viviendo desde hace unos 5 años de manera crítica. La esperanza de poder llegar a los hogares, sin duda, como lo decía Goretti, es una manera de conectarnos y de alguna manera motivarnos a que saber que hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando, hay que seguir regando. Y lo significativo de todo este proceso son los radioescuchas, de los niños, de los docentes, de los padres y representantes, de la gente que ha sido siempre nuestro acompañante fiel a través de Radio Fe y Alegría, pero los miles de oyentes que se van sumando en todo el país con la propuesta educomunicativa que ofertamos. Sin duda siguen estando muchos retos de poder seguir atendiendo, acompañando, brindando espacios y seguir abriendo los micrófonos para todos. Desde allí yo creo que la esperanza es como ese rosario que se va haciendo entre 1000 voces, entre millones de voces, para superar esta crisis, para pedir a Dios que lo de la pandemia pase, que nos fortalezca como sociedad en juntar muchas ilusiones para
construir y seguir edificando nuevos espacios. Para los niños, yo creo que el que la escuela no se ha paralizado, sino que la escuela cambió de escenario y es una escuela abierta con posibilidad de seguir construyendo y haciendo muchas cosas, esté donde esté, yo creo que es una esperanza maravillosa para nuestros jóvenes y nuestros adultos que el sistema de educación radiofónica les haya posibilitado herramientas y espacios para seguir y dar continuidad a los procesos educativos, estén o no estén en Venezuela, porque algo significativo en este proceso es que muchos de nuestros participantes que habían migrado se han podido conectar a la oferta educativa de Radio Fe y Alegría a través de los podcasts, a través de los canales de comunicación que se van dando. Entonces, bueno, son esos rayitos de luz, son esos milagros que de alguna manera nos van anunciando de que todo va a pasar, pero tenemos que seguir juntos apostando en esa reconstrucción. La vacuna, sin duda, la estamos construyendo entre todos y le estamos echando un mundo para superar todo lo que estamos viviendo. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por tu compartir. Elías Concepción, y desde República Dominicana, Radio Santa María, ¿por dónde pasan los caminos de esperanza? ¿Por dónde pasa el futuro de esta educación, radio y pandemia, y post-pandemia? Bueno, no se ha medido propiamente lo que hemos hecho durante toda la pandemia, no se ha medido. La prioridad que nosotros teníamos era hacer un aporte durante la emergencia, a costa de que no teníamos patrocinios comerciales. Convenía en ese momento una forma en que se llevó la producción y el trabajo que hicimos. Es de vital importancia lo que han estado compartiendo los compañeros y las cosas que también se han ido dando en República Dominicana y que nos dan a nosotros grandes esperanzas. El hecho de que nuestros maestros, nuestros coordinadores y nuestros estudiantes estén hoy, que estamos aperturando un nuevo año escolar, estén ya haciendo las inscripciones, compartiendo sus vivencias y haciendo posible que los grupos de aprendizaje funcionen en cada una de las comunidades, para nosotros nos da mucha esperanza. El hecho de convertir la radio en un espacio que está asistiendo en estos momentos al Ministerio de Educación de la República Dominicana nos da muchas esperanzas. El hecho de que muchas empresas, muchas organizaciones estén haciendo alianza con nosotros, además del ministerio, nos da muchas esperanzas, porque podemos llegar a mucho más gente, con mucho más calidad, con mucho más elementos que favorezcan los niveles de aprendizaje. Decirle a ustedes que durante el espacio de la pandemia, una institución que tiene unas 20 radios comerciales se acercó a nosotros porque quería transmitir las clases nuestras para hacer un aporte a la República Dominicana. Nos da mucha esperanza y nos dice a nosotros que hemos recobrado el posicionamiento de la radio educativa en la República Dominicana. Nos da a nosotros la oportunidad de seguir sirviendo a la República Dominicana desde los espacios educativos que tenemos en la radio. La incorporación de los estudiantes en los grupos de aprendizaje a estas alturas de juego nos dice a nosotros que todavía ellos sienten que nosotros somos el canal que le permite a ellos su inserción en la vida productiva, que nosotros seguimos siendo ese espacio en donde ellos pueden ventilar sus sueños y que pueden realizar su vida sin tener que salir de casa. Como estamos nosotros pensando la escuela y la radio en estos momentos, también nos da mucha esperanza. El hecho de que nosotros el año próximo celebremos los 50 años y que tenemos contemplado hace un par de años cómo vamos nosotros a relanzar las escuelas radiofónicas Santa María, nos da la esperanza, con todo esto que ha pasado, de que podamos articular una serie de acciones tendentes a mejorar el trabajo que hacemos como radio educativa y como radio también que entretiene a la gente. Creo que estamos en un buen momento para hacer de la radio un espacio
en el que la gente pueda ventilar sus sueños, que pueda hacer realidad de sus proyectos de vida. Y hoy nosotros nos sentimos en la pandemia con el sabor de deber cumplido, pero también nos sentimos con el reto de seguir avanzando y seguir dando en procura de conseguir los mejores resultados para la República Dominicana. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, y vemos cómo el futuro en República Dominicana puede extenderse hacia otros rincones y con otros actores y aliados. Y en Paraguay, Elio, ¿cómo están percibiendo ustedes este futuro en los próximos tiempos? ¿Con esperanza, con vacuna? ¿En guaraní también? Sí, pero no podríamos perder la objetividad de los hechos. Hemos descubierto también las limitaciones y hasta las necesidades de todo el sistema, y las propias, las familiares, las nuestras, las personales. Sí, definitivamente nació la vacuna. Desde nuestra experiencia se ha incrementado la interacción padre e hijo. Padres que han descubierto la potencialidad y los talentos de sus hijos, cosa que de repente por el tráfago del trabajo o por ese ir y venir que nos impone el sistema no nos permitía descubrir los valores de nuestros hijos y de nuestros padres también, porque los propios hijos también descubrieron esos potenciales en sus padres. También los propios docentes descubrieron una potencialidad de comunicación que no eran conscientes de eso. A través de las clases, algunos docentes han descubierto que son excelentes locutores y que tienen realmente un histrionismo fundamental y que podrían hacer hasta teatro, no solamente dar clase. Entonces, eso es realmente enriquecedor. Con buenos ojos también hemos sentido que muchos sectores de nuestro país se acercaron queriendo fortalecer este trabajo educativo a través de la radio. Aquí lo claro, lo puntual es que la educación no paró, no para, a pesar de las limitaciones en recursos económicos, tecnológicos y humanos. Este tiempo nos hace pensar, nos induce al cambio, ya nos pone en camino, con pasos dilatantes tal vez, pero andamos sin parar. Ñanderekobe o Mombarete. ¿Qué quiere decir en guaraní esto? Nuestra experiencia nos fortalece. Eso quiere decir en guaraní. Auyebete PM. Muchísimas gracias. Gracias, Elio, por compartir la experiencia, por compartirlo en guaraní, porque la esperanza se habla en todos los idiomas y guaraní es el idioma del Paraguay. Ya les decía que la experiencia del Paraguay tiene un componente muy interesante y muy particular en relación a la educación y radio del continente, que es fundamentalmente bilingüe, como es toda la educación y la vida en el Paraguay. Gracias, Elio. Ya estamos preparándonos para esta cuarta ronda. Esta cuarta ronda va a tener intervención de los panelistas, pero también la intervención de todas y todos ustedes, las que han tenido a bien compartir sus preguntas y sus inquietudes. Para eso nos va a ayudar en esta parte Cristina Cabral. Cristina es una radialista, profesora universitaria de Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, Argentina. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo se ha estado moviendo el tema de las redes y las preguntas en este panel? Saludos, Gerardo, y saludos desde distintos lugares. Estoy en el norte de la Patagonia Argentina, mucho frío por aquí. Hemos tenido saludos desde Radio Tezulutlán de Guatemala, desde Argentina, desde Paraguay, FM Contacto de Medellín, desde Maracaibo, en Venezuela, la red de emisoras ACLO de Bolivia, IRFA Bolivia también manda saludos, desde el departamento del Chocó, en Colombia, Fe y Alegría, el proyecto Participación Pacífico, desde Perú, Bambamarca, también FM La Clave de El Salvador, Tucupita, Venezuela, saludos a Gerardo especialmente,
EduRed de CEPAL, INEPE, IRFE, IAL de Ecuador. Y bueno, saludos y reflexiones, ¿no? Lisbe Janet dice, veo muchas personas abrumadas en esta nueva situación y también en la situación educativa, ¿no? Esto requiere educar a maestros y maestras para la utilización de los medios. Necesitamos un nuevo paradigma educativo. César dice que es muy importante caracterizar a nuestros estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo están viviendo toda esta situación? Rosvera dice, nos habla de la falta de conectividad en Paraguay, que la radio sigue siendo muy importante en este momento. Podemos decirlo en todo el continente, ¿no? La situación, el acceso, no solamente a los equipamientos, sino también a la conectividad. Gustavo nos hace pensar cómo partir del lugar cultural del otro, no olvidar nuestra formación en educación popular, cómo hacer para no generar más excluidos, y también reflexiona sobre cómo la radio se ha posicionado como un gran aliado, como un medio aliado en este contexto y que tenemos que repotenciarlo. Nos habla también del valor de los vínculos, cómo impulsar una alianza para promover el derecho a la educación de calidad en este contexto, también dicen parte de la audiencia. Manuela se pregunta qué estrategias e iniciativas utilizar donde la radio no llega. Algunos de los aportes, ¿no? También pensar las políticas públicas educativas y comunicacionales en cada uno de los países y cómo eso potencia, ayuda o al contrario, debilita y siembra mayor vulnerabilidad, ¿no? Cuando no hay políticas públicas y educativas en comunicación y en educación que acompañen esta situación. Y la importancia de qué valor adquiere la participación en estos momentos en nuestros materiales, en los materiales que producimos desde las radios comunitarias. Gracias, Cristina, por esta síntesis de toda la participación que ha habido a través de las redes sociales. Ahora pasaríamos... ¿Perdón? A vos. Un abrazo, un abrazo. Saludos a Néstor. Compañeros y compañera, reacciones. Goretti, toda esta recogida que ha hecho Cristina, ¿cómo te suena? ¿Qué énfasis? ¿Tendencias? ¿Hacia dónde? No sé, yo sí tengo la cámara, pero si no la vuelvo a ver. Quita la cámara, al final. Nada, ¿cómo me resuena? Lo voy a intentar más. ¿Cómo me resuena? Pues porque estamos todos en lo mismo. Me resuena que a pesar de los kilómetros que nos distancia, pues estamos todos con la misma incertidumbre, con las mismas problemáticas en cuanto a conectividad, con el mismo impulso hacia la educación a distancia, con el apoyo en la radio. Así que a mí lo que me resuena y me remueve, mis emociones, son de que estamos todos en lo mismo, que compartimos una misma misión y que compartimos una misma preocupación, pero sobre todo una misma ocupación. Eso es lo que a mí me nace al escuchar pues a Cristina con su resumen perfecto de todo lo acontecido en las redes sociales. Verdaderamente, el paso fundamental está en las políticas que apoyen este tipo de enseñanza, este tipo de metodologías, pero a las muestras nos remitimos. El contexto ha llevado directamente al uso de una educación a distancia. En eso nosotros, pues, tenemos cierta ventaja. Tenemos cierta ventaja y cierta expertía que, fíjense, Radio Santa María, ahora mismo 50 años y nosotros ya hemos cumplido los 55. Entonces, tenemos mucha expertía y podemos aportar mucho. Podemos aportar mucho en esas mesas de reflexión a gran escala, a nivel nacional, en cuanto a qué es esto de la educación a distancia. Esa es lo que me nace, Gerardo.
Muchas gracias, Goretti. Sin lugar a dudas, en esta pandemia han salido expertos que tienen experiencia de 3 meses y ahí nosotros con nuestro trabajo calladito muchas veces tenemos muchas cosas que decir. Luis, ¿qué piensas tú de esto, de todo lo que ha sistematizado y compartido Cristina y de esto último que ha dicho Goretti? Bueno, yo creo que los compañeros que nos siguen desde todos los lugares del mundo y las preguntas que nos ha enviado Cristina, el resumen que nos ha hecho, sin duda son unos retos y unos desafíos que nos siguen colocando sobre la mesa, en este caso la red de radios de educación a distancia, que de alguna manera nos venimos juntando. Y bueno, no nos imaginamos un escenario tan complejo como el del COVID, pero que nos reta. Yo creo que sin duda una de las cosas que es cómo acompañar a los docentes en este nuevo rol educativo, y desde Fe Alegría Venezuela abriendo espacios de formación para los docentes, para que ellos también puedan posicionarse y empoderarse de la radio como una herramienta educativa que favorezca el proceso de enseñanza. Sin duda también son desafíos de futuro, porque todo lo que nos ha puesto la pandemia por delante, en el futuro inmediato a los chamos, a las chamas, a los niños y las niñas se les ha cambiado y se les ha abierto las posibilidades de participar activamente en los procesos educativos, y no serán simples receptores, sino que bueno, también van a contribuir y van a producir material. Y desde allí retos importantes de cómo desde cada uno de los lugares se va contextualizando, se van abriendo posibilidades. Y yo creo que también es un reto para las instituciones de educación radiofónica, ya lo comentaba Elías desde República Dominicana, poder incidir en políticas públicas, cómo proponer y presentar documentos que de alguna manera avalen nuestra experiencia, nuestra experticia a lo largo de estos años, y que permita de alguna manera seguir profundizando en todo lo que es el sistema de educación a distancia, que en muchos de los países se tenía contemplado para la educación de jóvenes y adultos y a nivel universitario, pero que en contextos difíciles la radio es una herramienta que posibilita también la educación de los niños, de las niñas, de los más pequeños de la casa, y es una posibilidad de hacer de la radio educativa una radio ciudadana. Se había perdido un rol importante de la radio en todo lo que eran los procesos de transformación y educación ciudadana, y yo creo que ahí están las posibilidades abiertas para seguir enfrentando y seguir proponiendo en el futuro. Muchas gracias, Luis, por tu compartir. Elías, desde República Dominicana, ¿cómo ves tú esto de cara al futuro, tomando en cuenta esto que decía Luis, que han dicho Goretti y que compartió Cristina? Bueno, yo la verdad es que me uno al pensamiento de Goretti y el de Luis, me uno a ese pensamiento, y creo que nosotros tenemos hoy día el gran reto de seguir brindando una educación de calidad a distancia a tantas personas que tienen sus esperanzas puestas en nosotros. Creo que tenemos el gran desafío de sentarnos en una mesa, tal como lo estamos haciendo a través de una red de instituciones educativas de la que Luis hizo mención, de articular acciones tendentes a cualificar el trabajo primero que hacemos, en primer lugar, y segundo, articular los trabajos para generar políticas educativas tendentes a hacer un trabajo mucho más abierto, mucho más democrático, mucho más participativo, en el que los ministerios de educación de nuestros pueblos pues, sencillamente entiendan que nosotros como instituciones tenemos herramientas suficientes y necesarias para seguir aportando a los pueblos una educación de calidad. Creo que tenemos hoy una gran oportunidad. Esa oportunidad no la podemos perder. Tenemos que seguir articulando acciones, articulando decisiones institucionales para favorecer el trabajo que hacemos. Y de verdad que me siento hoy, con todo lo que hemos conversado, siendo que estamos en distintas latitudes, que el trabajo que hemos hecho, pues de una manera u otra, se corresponde con las necesidades que se tienen en medio de la pandemia, pero también se corresponde con el pensamiento ideológico
de nuestras instituciones en favor de la educación y una educación de calidad. Muchísimas gracias, Elías, por tu compartir. Elio, ¿esto cómo se vive desde el Paraguay en español y en guaraní? El tema se repiensa. El ministerio, el gobierno, los docentes, también la familia, los padres, los hijos, también se repiensan. Nos convocó y nos convoca a revisar qué práctica educativa estamos haciendo desde los centros educativos, qué realmente estamos construyendo, qué realmente estamos proyectando con nuestros hijos, con nuestro país, con nuestro propio entorno. Yaguatábara behuente anapede, yajajina tenondera. Y en guaraní, ¿qué quiere decir? Echemos a andar, aunque lento hasta ahora, estamos yendo hacia adelante. Abuye. Elio. Muchas gracias a Goretti, a Luis, a Elio, a Elías, por este compartir. Ha sido muy interesante, ha sido de primer nivel, me parece, puesto que detrás de cada uno y cada una de ellos hay una experiencia y hay una institución que respalda toda una historia de trabajo. Muchas gracias pues también a Cristina por todo su trabajo de sistematización y a ustedes, a todos y todas que han estado conectados compartiendo este web y radio, educación, radio y pandemia. Me viene a la mente un poco la evolución de ALER en todo este tema. Cuando ALER nace en el año 72, el primer nombre que toma ALER es Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas. La gente que hacía educación formal por radio, convocados por Radio Sutatensa en Colombia, se reunieron y crearon ALER, muy inspirados por el método de educación radiofónica de Radio ECA. Esto evolucionó con el tiempo y unos 8 o 10 años después, ALER incluso cambia su nombre. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Con lo cual, el concepto de escuelas formales por radio se había ampliado. Años más tarde, ALER, tomando en cuenta metodologías que tienen que ver con la educación popular, genera una escuela en América Latina, la Radio Popular. La Radio Popular era una interpretación desde la educación popular de la comunicación y de la radio. E incluso fueron años de mucho debate ideológico, tanto que hubo muchas radios que dejaron de hacer educación formal por radio para dedicarse a las escuelas radiofónicas por radio, para dedicarse a la educación formal, para dedicarse a la educación no formal, más vinculada a los procesos comunitarios de organización. De ahí pasamos a la radio masiva. La radio masiva quería agarrar toda la audiencia, quería llegar a todos los públicos y evidentemente las escuelas radiofónicas estaban confinadas un poco al público que solamente seguía los cursos por radio. En el evolucionar, ALER también ha cambiado incluso su nombre y su filosofía. Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Ya la educación y la comunicación para ALER no están en debate, no están contrapuestas, no son dicotómicas, son complementarias. Y creo que esta condición del COVID-19 ha puesto de manifiesto, y ustedes, queridos panelistas, han evidenciado cómo la educación y la comunicación siguen teniendo vigencia en el continente y también en la experiencia de Radio ECA, que Goretti no era tema para el panel de hoy, pero Radio ECA tiene un trabajo muy importante también con algunos países africanos. De manera pues que educación y comunicación son inherentes a nuestra identidad, son inherentes a nuestra misión
como asociación y como organizaciones. Esto ha quedado evidenciado en este panel. De manera pues que quiero agradecer a los colegas que han participado en la preparación de este panel, a los que han participado como ponentes, a todo el trabajo que hay detrás de esto y a los miles y miles de personas que siguen haciendo educación, que siguen haciendo comunicación por los caminos de América y por los caminos del mundo. Y quiero aprovechar este momento de comentarios finales, de cierre, para traer acá a la memoria a todas las personas que han sido afectadas por esta pandemia. En primer lugar, a las personas que se han visto enfermas y a sus familias, a las personas que han fallecido, a las personas que siguen siendo nuestra mayor fuente de inspiración. Si un foco ha tenido esta historia, ha sido poner todos los esfuerzos en función de los estudiantes, de los oyentes, de los participantes. Y especialmente, Hugo Ramírez me recuerda que en el Perú varios compañeros nuestros no le están pasando bien. Así que queremos recordar a los compañeros de Radio Campanquis, que está en la Amazonía peruana, compañeros de Radio Arequipa, a Hugo Condori, que está en este momento enfermo, producto de este virus que nos ha topado a todos, y en ellos poner a toda la gente que conocemos que se ha visto afectada por este virus, para que nos dé fuerza, nos dé esperanza y podamos seguir teniendo fuerza para llevar adelante este trabajo de educación, de comunicación en tiempo de la pandemia y de la pospandemia. Así que pido un pensamiento bonito, el que sea creyente, una pequeña oración, y el que no sea creyente, pues que envíe una buena vibra, una buena energía para todos y todas que estamos haciendo educación y comunicación en este momento. Y muy especialmente a nuestros compañeros y compañeras del Perú. Con este mensaje quisiéramos entonces pedirle a nuestros colegas que pongan sus cámaras para despedir este webiradio, esta experiencia que ALER ya va desarrollando desde hace varias semanas. Agradecerte, Goretti, una vez más, tu deferencia, a ti también, Luis, Elías, Helio, Cristina, agradecerte, Juan Pablo, que ha estado en toda la coordinación técnica desde Guatemala, Cristina desde el norte de la Patagonia, María, creo que ya dije, coordinadora de todo esto, así que Hugo Ramírez, que sé que estás detrás de todo esto, recupérate pronto y cerremos este webiradio con esperanza. Hay mucho trabajo por hacer, venimos haciendo cosas interesantes que les sirve a mucha gente y agarremos más fuerza y cerremos como la coordinadora nos dijo. Pongamos nuestro papelito. Salud y vida. Proyectamos esperanza y la vivimos. Aprendizajes. No te leo el libro. ¿Cada quien puede leer? Cada quien puede leer. Gracias, María. Aprendizaje, desafío, no volver atrás, en adelante nos espera algo mejor. Gracias, Goretti. Luis. Salud y vida, Dios nos acompaña. Un abrazo. Elías, gracias, Luis. Elías. Puedes hacer algo. Cuídate, cuida a tu familia y a los demás, que de la educación nos encargamos nosotros. Gracias, Elías. Helio.
proyectamos esperanza y la vivimos. Muchas gracias, compañeros. Web y radio, educación y comunicación. Una buena mix. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando por las redes sociales de ALER. Y hasta aquí este Webiradio, educación, radio y pandemia. Que tengan buenas tardes y buenas noches a quienes correspondan. La Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, te invita a participar en el Webiradio Educación, Radio y Pandemia. Este 8 de julio a las 11 horas del Ecuador, contaremos con la participación de Luis Sánchez, IRFA Venezuela, Elio Lescano, Fe y Alegría Paraguay, Elías Concepción de Radio Santa María, República Dominicana y Goretti Almedia de Radio ECA de España. Tú puedes participar a través de YouTube y Facebook de ALER.